Módulo 15, enrutamiento IP estático. Las rutas estáticas, como ya las había mencionado, son rutas que se implementan comúnmente en una red. Esto es cierto, incluso cuando hay un protocolo de enrutamiento dinámico, siempre son necesarias. O sea, ese es el camino que me garantiza que siempre voy a ir ahí y que no gasto tiempo en buscar en una tabla de enrutamiento, sino que ya conozco que voy a ir ahí. Como por ejemplo, yo tengo que un servidor proxy, un servidor de internet. Proxy es un servidor de internet. Ese es el único camino que tienen que entrar y salir los clientes. Ese camino ya es una ruta estática. Ese camino siempre va a ser, siempre se va a dar para poder conocer el mundo. Entonces siempre se va a conocer esa ruta. Entonces no pierdo tiempo con un protocolo de enrutamiento. Las rutas estáticas se pueden configurar tanto para IPv4 como para IPv6. Ambos protocolos admiten los siguientes tipos de rutas estáticas. Rutas estáticas estándar, ¿verdad? Que eso es lo normal. Las rutas estáticas predeterminadas, que cuando digo predeterminada es una ruta universal. ¿Por qué? Porque pone todos los bits, tanto de red como de host, en ceros, ya sea en IPv4 y IPv6. Automáticamente en una IPv4 me queda 0.0.0.0 slash 0.0.0.0 o 0.0.0.0, o sea, 4 veces 0, slash 0. Eso es para IPv4 y para IPv6, cuando todos los bits están en 0, aplicamos la segunda regla, donde se resumen en dos puntos verticales, slash 0. Rutas flotantes, ¿verdad? Que es importante cuando tenemos que irnos adaptando rápidamente a cambiantes, y rutas resumidas, esto lo vamos a analizar un poco más adelante. En el comando, con el comando, como yo meto esta ruta, o sea, las rutas estáticas o rutas para nosotros, vamos a usar el comando para IPv4 iproute y para IPv6 IPv6 route para la configuración global, en modo configuración global. El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida o ambas. Cuando se están configurando en una ruta estática, en modo que se especifica destino, genera uno de los siguientes tres tipos de rutas o coincidencias. La ruta del siguiente salto, es decir, yo conozco la IP a qué equipo o qué interfaz tiene que llegar la información que estoy solicitando, o sea, la ruta que estoy solicitando o enviando información. La ruta estática conectada directamente solo especifica la interfaz de salida, o sea, por donde el router siempre va a mandar la información. Y la ruta estática totalmente especificada, que se especifican las direcciones IP del siguiente salto y la interfaz de salida. Cabe indicar que esto le da mayor trazabilidad, pero a nivel de usuario, pues a veces es muy redundante. Y en los protocolos, pues eso es lo que tratan de no estar aplicando. Las rutas estáticas IPv4 se configuran con el siguiente comando global: iproute, la red, la dirección de red, la máscara de red a la que quiero llegar, tener acceso, y la IP del siguiente salto o la identificación de la serial por donde del equipo sale para esa red que quiere buscar, y la distancia, si yo tengo conocimiento de la distancia administrativa. Para IPv6 se configuran de la siguiente forma. Vea que se agregó el V6, simplemente IPv6 espacio router, se pone la IP de red, ¿verdad? En versión 6, se da slash el prefijo, que es como nosotros lo hemos conocido, el prefijo va a ser los bits declarando los bits de red que se están usando. Puedo hacerlo colocando la IP del siguiente salto, también en la versión 6, o diciendo de mi router por dónde, qué interfaz va a salir esa información, o ambas, y dando la distancia administrativa. La mayoría de los parámetros son idénticos de la versión IPv4. Acá vamos a siempre trabajar de dual stack. Recordemos, doble pila es cuando yo configuro mi red tanto en IPv4 como en IPv6. Esto es sumamente necesario para nosotros dentro del proceso de configuración de la red. Es importante hacer que el equipo trabaje en dual stack, no estar usando tunneling. Tunneling, recuerden que es montar información de envío y comunicación de IPv6 en IPv4, es decir, a través de IPv4 mando información de IPv6. Esto, tunneling, no es, pues hace un sacrificio ahí a la ancho banda que no es necesario aplicarlo. Es mejor que apliquemos dual stack en todo momento, mientras exista todavía el IPv4. Apenas muera, ya dejamos solamente el IPv6.
Para cuando se use IP versión 6, siempre hay que considerar el link local, ¿verdad? Que es el FE80, que dentro de las interfaces que quiero que siempre entre esos equipos se vean, dentro de las interfaces que quiero que sean locales entre sí, pues tienen que mantener la misma link local. Aquí tenemos el dual stack asociado. Cada router tiene entradas, solo pueden, en este caso, solo para redes conectadas directamente y sus direcciones locales asociadas. El router 1 puede hacer ping al router 2, pero no puede hacer ping a la LAN del router 3. Para eso vamos a usar el comando show IP route /vertical begin gateway, ¿verdad? Para ver cuáles son las puertas de enlace y cuáles son los saltos. Con el comando ping verifico que esté teniendo respuestas, y si no tiene respuestas, pues ya puedo llegar a deducir dónde es que está el error. Cada router tiene entradas solo para redes conectadas directamente y sus direcciones locales asociadas. El router 1 puede hacer ping al router 2, pero no puede hacer ping a la LAN del router 3. En este caso, show IPv6 router /vertical begin C. Entonces me regala cuáles son los que están conectados directamente, o sea, desconectados. Le hago ping y ahí me da si está llegando o si se han perdido los paquetes. Configuración de la IP, de las rutas IP estáticas. En una ruta estática del siguiente salto solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. La interfaz de salida se deriva del próximo salto. Por ejemplo, se configuran 3 rutas estáticas del siguiente salto en el router 1 con la dirección IP del siguiente salto, el router 2. Entonces, en este caso vamos a tenerlo así: IP route 172.16.1.0. Esa es la IP de red. La máscara 255.255.0, o sea, es una /24, ¿verdad? Es como si fuera una clase C. Y la dirección del siguiente salto, como vimos en la topología, es la dirección IP del router 2. Entonces, ahí está 172.16.2.2. Ahí así se declaran las redes que yo quiero que lleguen a ese salto, o sea, para poder llegar a esas redes. Los comandos para configurar el router 1 con las rutas estáticas IP versión 6 a las 3 redes remotas son las siguientes. Cuando hablamos de remotas es que están a larga distancia. Siempre hay que activar en el router el acceso o el conocimiento de configuración del enrutamiento para IP versión 6, por lo cual se agrega el comando IPv6 unicast-routing. Esto quiere decir que este es el comando que me activa que el router pueda entender, comprender, razonar, analizar IP versión 6. Hecho eso, meto la ruta estática IPv6 routing y pongo la IP versión 6 de la red y el prefijo y la dirección IP versión 6 del siguiente salto. Y así configuro cada una de las redes del otro router para poder llegar a ellas. La tabla de enrutamiento de la R1 ahora tiene rutas de 3 redes IP versión 6 remotas. Al configurar la ruta estática, esta otra opción es utilizar la interfaz de salida para especificar la dirección del siguiente salto. Se configuran 3 rutas estáticas conectadas directamente en el router mediante la interfaz de salida. Aquí tenemos, generalmente se recomienda utilizar la dirección del siguiente salto. Solo se pueden utilizar rutas estáticas conectadas directamente con interfaces seriales a punto, ¿verdad? Ahí tenemos todo el conocimiento de que acá todo se mantiene, la IP de red, la máscara. Lo que va a cambiar es que ahora yo voy a decir por mi router por dónde salen para llegar a esas otras redes. O sea, cuál es el camino que tiene que tomar para llegar a esas otras redes desde mi router. En el anterior yo decía a cuál interfaz del otro equipo tengo que llegarle con la IP. Esa es la diferenciación. En el ejemplo se configuran 3 rutas estáticas conectadas directamente en el router 1, pero para IP versión 6. Generalmente se recomienda utilizar una dirección de salto siguiente. Solo se deben de utilizar rutas estáticas conectadas directamente con interfaces seriales punto a punto. O sea, entonces siempre es mejor, ¿verdad? Como se recomienda, es el salto siguiente. O sea, ¿dónde voy a ir para que llegue mejor el camino? Y eso uso el comando show IPv6 route para ver que estas rutas se hayan llegado a configurar correctamente. En mi caso personal, por lo fácil que es decir, ¿por qué interfaz voy a mandar los datos? Eso siempre la utilizo, pero en lo correcto, como me indica la recomendación, es decir, la IP de dónde va a llegar para llegar a esas redes, lo vuelve más seguro. Porque si la IP desaparece, entonces él considera, entonces ahora sí, tomar las otras direcciones por el salto de salidas. Una ruta estática completamente especificada tiene determinada tanto la interfaz de salida como la dirección IP del siguiente salto. Esta forma de ruta estática se utiliza cuando la interfaz de salida es una interfaz de acceso múltiples y se debe identificar explícitamente el siguiente salto. El siguiente salto debe estar conectado directamente a la interfaz de salida especificada. El uso de la interfaz de salida es opcional. Sin embargo, es necesario utilizar la dirección de salto siguiente.
Cuando la interfaz de salida sea una red Ethernet, se recomienda utilizar una ruta estática que incluya toda la dirección del siguiente salto. También puede usar una ruta estática completamente especificada que incluya la interfaz de salida y la dirección del siguiente salto. Una ruta estática completamente especificada tiene determinada tanto la interfaz de salida como la dirección IP del siguiente salto. ¿Para cuándo usamos esto? Tanto en ipv 6 como en ipv 4, cuando tenemos una interfaz que tiene, por ejemplo, asociadas a esa interfaz varias IPs, y esto se usa mucho en redes WAN. En redes WAN, un proveedor de servicios me dice, mira, tenés un pool de direcciones públicas tales, entonces tengo varias direcciones asociadas a esa misma interfaz. Por eso es que ahí cabe decir y aclarar cuál es el enlace. Para nosotros, en nuestro caso, en ipv 6, hay una situación en la cual se debe utilizar la ruta estática completamente especificada si la ruta estática ipv 6 usa una dirección ipv 6 link local, como la dirección del siguiente salto. Se debe utilizar una ruta estática completamente especificada. La figura muestra un ejemplo de la ruta estática ipv 6 completamente especificada que utiliza una dirección ipv 6 link local con la dirección siguiente salto. Vemos acá, tenemos que poner IPv6, route, la dirección de la red, donde va a llegar, donde quiero llegar, el prefijo, ¿verdad? Está 64, la serial por donde sale, que es de mi equipo, por qué serial va a salir, y la link local del otro equipo. Veamos que la link local va a variar de router a router. Este FE80 2.2.1 hace referencia que son la link local para el router 1 y FE80 2.2.2 hace referencia que son del link local pero para el router 2, o sea, todas las interfaces del router 2 que pueden hablar entre ellas. Si yo pusiera al router 2 en la FE80 2.2.1, estaría asociando el router a esa interfaz serial de ese router 2 a la misma link local del router 1, y eso es un error. Si no son de los mismos equipos, ¿verdad? Configurar, cuando me refiero a los mismos equipos, que no sean del mismo propósito. O sea, uno es mi empresa y el otro es el del proveedor de servicios. Eso no puedo hacerlo. Configurar una ruta estática totalmente especificada ipv 6. La razón por la cual se debe utilizar la ruta estática completamente especificada es que las direcciones ipv 6 de link local no están incluidas en la tabla de enrutamiento de ipv 6. Las direcciones link local son solo exclusivas en una red o enlaces predeterminados. La dirección link local del siguiente salto puede ser una dirección validada en varias redes conectadas en el router. Por lo tanto, es necesario que las interfaces de salida se incluyan. En la figura se muestra la entrada de la tabla de routing IPv6 para esta ruta. Obsérvese que la dirección link local del siguiente salto y la interfaz de salida están incluidos. Esto lo hace mucho más exacto y vemos que en el router 1 se ha utilizado el comando para ver esta información, show, que es el que muestre IPv6 route static barra vertical begin y la red que yo quiero ver, y me da toda la información. Además de los comandos show IP route, show IPv6 route, ping y tracer route, otros comandos útiles son show IP route static, show IP route network y show running config barra vertical session IP route. Si quiero ver la ipv 6, solamente le agrego al final del IP el v6 y ya puedo verlo de ipv 6. Configurar rutas estáticas de IP predeterminadas. Una ruta predeterminada es una ruta estática que coincide con todos los paquetes. Una ruta predeterminada única representa una ruta de acceso a cualquier red que no se encuentre dentro de la tabla de enrutamiento. O sea, uso una ruta estática predeterminada o una ruta universal cuando yo no sé a qué equipo pertenece esa red. Así en español. Cuando no conozco el equipo o no conozco la red que tiene que ir, uso una ruta predeterminada, estática predeterminada. Los routers suelen utilizar las rutas estáticas predeterminadas configuradas en forma local o descubiertas por otro router dinámico mediante un protocolo de enrutamiento dinámico. Las rutas predeterminadas se utilizan como Gateway of Last Resort. Las rutas estáticas predeterminadas se utilizan comúnmente al conectar un router perimetral a una red de proveedores de servicios o un router stack. Un router stack es un router con un solo router vecino ascendente. La figura muestra un escenario de la ruta estática predeterminada típico. La ruta estática predeterminada, la sintaxis del comando para una ruta estática predeterminada de ipv 4 es similar a cualquier ruta, a otra ruta estática de ipv 4, con la excepción de que la dirección de red es 0.0.0.0 y la máscara de su red es 0.0.0.0, que la ruta coincidirá con cualquier dirección de red. Una ruta estática predeterminada de ipv 4 suele llamarse ruta de cuádruples ceros. La sintaxis del comando básico de la ruta estática predeterminada de ipv 4 es la siguiente. Cuando hable de ruta estática predeterminada, es lo mismo que ruta
estática universal. Router config IP route, aquí es donde dije yo 0.0.0.0, es el IP, espacio máscara de red 0.0.0, espacio, y ya puedo decir la interfaz por donde va a salir, o puedo decir la IP del siguiente salto, o ambas, para ser específico. Ruta estática predeterminada de IP versión 6, la sintaxis del comando de la ruta estática predeterminada de la red es similar a la de IP versión 4, excepto que nada más vamos a declarar 2 puntos, que eso es porque todos los bits están en ceros, se aplica la segunda regla y es la 0. Se dice la dirección IP del siguiente salto, o la interfaz, o ambas, para determinar la universalidad. O sea, tengo IP ruta estática universal para versión 4 e IP ruta estática universal para IP versión 6. El ejemplo muestra una ruta estática predeterminada en IP versión 4, configurar el router 1 con la configuración del ejemplo. Cualquier paquete que no coincida con las entradas especificadas de la ruta se reenvían a esa dirección. Aquí tenemos la dirección, es la 132.16.2.2 o la 2001 DB8 ACAT2.2. Eso es para cuando no se conoce nada, mándelo a esa dirección. Si me están pidiendo una red y no está dentro de mi grupo, o no la tengo en la tabla de enrutamiento, lo mando a esa dirección. Eso es lo que quiere decir eso. El comando show IP route static muestra el contenido de las rutas estáticas en la tabla de enrutamiento. Observe el asterisco junto a la ruta con el código S. El asterisco indica que la ruta estática es una candidata a ruta predeterminada, razón por la cual se le selecciona como Gateway of Last Resort. En este caso, obsérvese que la configuración de la ruta estática predeterminada utiliza la máscara /0 para las rutas predeterminadas IPv4. Recuerde que la longitud de la máscara de subnet IPv4 y el prefijo IPv6 en una tabla de enrutamiento determina cuántos bits deben coincidir entre la dirección IP de destino del paquete y la ruta de la tabla de enrutamiento. La máscara 0 indica que no se requiere ninguno de los bits que coincidan mientras no exista una coincidencia más específica. La ruta estática predeterminada coincide con todos los paquetes. En este ejemplo se muestran los resultados show IPv6 route static. Observe que la configuración de la ruta estática predeterminada utiliza el prefijo /0 para las rutas predeterminadas IP versión 6. Recuerda que la longitud del prefijo de IP versión 6 es una tabla de enrutamiento determinada cuántos bits deben coincidir entre las direcciones IP de destino del paquete y las rutas de la tabla de enrutamiento. Un prefijo /0 indica que no se requiere ninguno de los bits que coincidan. Mientras no exista una coincidencia más específica, la ruta estática predeterminada coincide con todos los demás paquetes. La configuración de rutas estáticas flotantes. Otro tipo de ruta estática es una ruta estática flotante. Las rutas estáticas flotantes que son unas rutas estáticas que se utilizan para proporcionar la ruta de respaldo a una ruta estática o dinámica principal, en el caso de que falle el enlace. La ruta estática flotante se utiliza únicamente cuando la ruta principal no está disponible. Para lograrlo, la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa mayor que la ruta principal. La distancia administrativa representa la confiabilidad de la ruta. Si existen varias rutas de destino, el router elegirá la que tenga menor distancia administrativa. De manera predeterminada, las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1, lo que las hace preferibles a las rutas descubiertas mediante protocolo de enrutamiento dinámico. La distancia administrativa de una ruta estática se puede aumentar para hacer que la ruta sea menos deseable que la ruta de otra ruta estática o una ruta descubierta mediante protocolo de routing dinámico. De esta manera, la ruta estática flotante o flota y no se utiliza cuando está activa la ruta de mejor distancia administrativa. Los comandos para configurar rutas IP predeterminadas y flotantes, ahí lo tenemos, son los siguientes. En el IP versión 4 se pone la universal, ¿verdad? Ahí, el camino 1 que va a tomar, camino 2, y el IPv6 también ahí lo pone. La salida de show IP route y show IPv6 route verifican que las rutas predeterminadas AR2 estén instaladas en la tabla de enrutamiento y se observa que la ruta estática flotante IP versión 4 a router 3 no está presente en la tabla de routing. ¿Qué ocurriría si el router 2 falla? Para simular estos en R2 apague ambas interfaces de seriales. R1 genera automáticamente mensajes syslog debido a que el enlace se cae. Un vistazo a la tabla de enrutamiento de R1 mostraría que se está utilizando la ruta secundaria. Configuración de las rutas host estáticas. Una ruta de host es una dirección IP versión 4 con una máscara de 32 bits o una dirección IP versión 6 con una máscara de 128 bits. A continuación se muestran tres maneras de
de agregar una ruta host, instalar automáticamente cuando se configura una dirección IP en el router, configurarla con una ruta de host estático o obtener la ruta de host automáticamente a través de otros métodos se analizan en posteriores cursos. Rutas de host instaladas automáticamente. El iOS de Cisco instala automáticamente una ruta de host, también conocida como ruta de host local, cuando se configura una dirección de interfaz del router. Una ruta host permite que el proceso más eficiente para los paquetes que se dirigen al router mismo en lugar del reenvío de paquetes. Esto suma la ruta conectada designada con una letra C en la tabla de enrutamiento para la dirección de la interfaz. Y las rutas locales se marcan con una L con el resultado de la tabla de enrutamiento. Una ruta estática de host puede ser una ruta estática configurada manualmente para dirigir el tráfico a un dispositivo de destino específico, como un servidor de autenticación, un servidor de internet u otros, ¿verdad? La ruta estática utiliza una dirección IP de destino y una máscara 255.255.255.255/32 para las rutas de IPv4 4 y una longitud y prefijo 128 para las rutas de host en IPv6. Un ejemplo que demuestra la configuración de la ruta de host estática IPv4 e IPv6 en el router branch para acceder al servidor. IP route, se pone la IP del host, la máscara 255.255.255, o sea, los 32 bits, y se pone la interfaz del siguiente salto. Lo mismo en IPv6, IPv6 route, la IP del equipo, del host que quiere llegar, slash 128 del prefijo, o sea, activando todos los bits, ¿verdad? Y 2001 es la dirección de B8, acá 12 es la del siguiente salto. Y así puede llegar al siguiente destino. Una revisión de las tablas de rutas IPv4 y IPv6 verifica las rutas que están activas con el comando show IP route /vertical begin gateway o show IPv6 route. Me regalan la misma información, nada más uno en IPv6 y otro en IPv4. Configurar, en este caso, las rutas estáticas de IPv6, la dirección del siguiente salto puede ser la dirección de enlace del router adyacente. En este caso, sin embargo, se debe especificar un tipo de interfaz y un número de interfaz cuando se usa la dirección del link local como siguiente salto, como se muestra en el ejemplo. En primer lugar, se elimina la ruta del host estática IPv6 original y a continuación se configura la completamente especificada la dirección IPv6 del servidor y la dirección local del vínculo IPv6 del router ISP. Hasta acá es toda la información que tenemos sobre direccionamiento, ¿verdad? De rutas estáticas universales y todo el funcionamiento.